Hola, ¿qué tal? Como sabéis, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado, director del portal parainmigrantes.info, experto en Derecho de Extranjería y Nacionalidad Española. Bien, hoy vamos a hablar de un tema un poco complicado de explicar, pero bueno, yo creo que vosotros seguro que voy a intentar explicarme lo más fácil posible, ¿no? De la forma más clara posible, y seguro que me entendéis. En España, como sabéis, hay muchos de vosotros extranjeros que lleváis ya mucho tiempo en España, o habéis conseguido la nacionalidad, ¿de acuerdo? Muchos de vosotros, o algunos de vosotros extranjeros sois familiares de ciudadanos españoles. Es decir, tenemos muchos casos en los que el extranjero ya es español y ha reagrupado a muchos familiares, o ha venido un extranjero porque ya tenía aquí un familiar, porque se ha casado con un español o con un ciudadano de la Unión y dispone de una tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea, de la tarjeta comunitaria. Bien, hablamos de estos casos, hablamos de aquellas personas que tienen una tarjeta comunitaria y los requisitos de obtención de esta tarjeta y, ojo, los requisitos de mantenimiento. ¿Por qué? Porque estamos teniendo muchísimos problemas en los últimos años, no solamente con los requisitos de acceso a estas tarjetas comunitarias en cuanto a las exigencias de medios económicos y de seguro médico, ¿de acuerdo? Sino también estamos teniendo muchos problemas a la hora de hacer las renovaciones y también a la hora de acreditar que se siguen cumpliendo los requisitos para el mantenimiento de la tarjeta. Bien, ¿qué significa todo esto? Tenéis que entender que el régimen comunitario básicamente funciona de una forma diferente a cómo se desarrolla, vamos a decir, el régimen general de extranjería. Cuando un extranjero es familiar de un ciudadano de la Unión Europea, por ejemplo, porque está casado con un ciudadano español, por ejemplo, realmente hay que cumplir muy pocos requisitos, ¿vale? Cuando se es familiar, para obtener una de las mejores tarjetas de residencia que hay. Básicamente se pueden reducir en 4, ¿no? Es decir, ser familiar del ciudadano de la Unión Europea, convivir con él, ¿de acuerdo? Tener esos medios económicos, ¿de acuerdo? Para mantenerte en España, tener sanidad y, bueno, y en algunos casos vivir a cargo, ¿de acuerdo? En algunos casos vivir a cargo. Esto como norma general. Bien, ¿qué ocurre? Si se cumplen esos requisitos, como decimos, se accede a esa residencia comunitaria de 5 años que permite trabajar, vamos a decir, como la tarjeta de oro de la extranjería. Pero el régimen comunitario tiene, la normativa de régimen comunitario, un articulito ahí que se introdujo no hace mucho en el reglamento de régimen comunitario, es el artículo 9 bis, que básicamente dispone ese artículo que en cualquier momento las oficinas de extranjería tienen, vamos a decir, una facultad de revisar que ese ciudadano familiar de un español, ¿de acuerdo? O de un ciudadano de la Unión Europea, cumple todos y cada uno de esos requisitos que dieron lugar a conseguir esa tarjeta, que los vienen cumpliendo esos requisitos durante todo el tiempo de vigencia de la tarjeta. Es decir, básicamente el artículo 9 bis del reglamento de régimen comunitario, del reglamento 240/2007, permite a las oficinas de extranjería controlar el mantenimiento de los requisitos durante todo el tiempo de vigencia de la tarjeta. Es decir, en cualquier momento, ¿de acuerdo? Extranjería podría revisar, pese a que te hayan concedido una tarjeta comunitaria hace 2 o 3 años y estés tan tranquilo, en cualquier momento extranjería podría, en virtud de esta facultad que le otorga el artículo 9 bis del reglamento, podría revisar que a día de hoy se cumplen esos requisitos, o que durante todo el tiempo de vigencia de la tarjeta se han cumplido esos requisitos de acceso a la misma. Bien, esto parece, vamos a decir, fuerte, ¿no? Porque claro, en cualquier momento un ciudadano extranjero, por ejemplo, puede dejar de trabajar, un ciudadano extranjero puede dejar de tener asistencia sanitaria, puede existir a lo mejor un cese de la convivencia, y todas estas circunstancias podrían ser una causa, vamos a decir, de pérdida del derecho a obtener esa tarjeta, ¿de acuerdo? En España. Y en algunos casos no solamente de la pérdida de la tarjeta, sino de la pérdida de condición de familiar de ciudadano de la Unión. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque cada vez más las oficinas de extranjería están haciendo, vamos a decir, una política de control, ¿de acuerdo?
del cumplimiento de todos estos requisitos, sobre todo en el régimen comunitario. Es decir, antiguamente, prácticamente cuando solicitábamos una tarjeta, hasta que no íbamos a renovar la tarjeta a los 5 años, a pedir la tarjeta comunitaria permanente, pues la oficina de extranjeros no comprobaba, no verificaba, básicamente lo único que hacía era verificar si cumplía los requisitos para acceder a la permanente. Hoy en día muchas oficinas de extranjería, a mitad o en cualquier momento de vigencia de esa tarjeta comunitaria de 5 años, revisan y pueden revisar, ¿de acuerdo? Porque así les faculta la normativa, que se están cumpliendo los requisitos. Bien, son muchos los casos que nos estamos encontrando, por ejemplo, en los que a lo mejor el Instituto Nacional de la Seguridad Social comunica a la oficina de extranjeros que determinada persona ha dejado de recibir, por ejemplo, o ha dejado de tener la asistencia sanitaria. Y entonces la oficina de extranjería, a la vista de que ese ciudadano extranjero, por ejemplo, deja de tener asistencia sanitaria, pues puede iniciar, vamos a decir, un procedimiento de extinción de esa tarjeta porque no cumple un requisito que es la asistencia sanitaria. Son otros casos también en los que a lo mejor de forma puntual, extranjería, pues imaginaos, si a lo mejor una oficina ha tramitado, por ejemplo, 500 expedientes de régimen comunitario en un año, pues a lo mejor puede coger y coge de forma aleatoria, en un control rutinario, coge a lo mejor 15, 20, 50 expedientes y revisa que esos 50 expedientes siguen cumpliendo los requisitos. Esto, que hasta ahora ha sucedido de forma, vamos a decir, ocasional, parece que no va a ser en el futuro tan ocasional, es decir, parece que las oficinas de extranjería están realizando o van a realizar un control mayor de lo que supone el mantenimiento de los requisitos de acceso y justamente de mantenimiento de esas tarjetas comunitarias. Normalmente, como decimos, ese control se realiza en el momento de la renovación, pero debéis tener en cuenta que extranjería puede controlar durante todo el tiempo de vigencia de esa tarjeta que la misma o que se tiene derecho a disponer de esa residencia, y no solo porque cumplíamos los requisitos en el momento de la solicitud y en el momento de la concesión. Es muy interesante este tema, ¿de acuerdo? Porque nos estamos encontrando muchos casos por ejemplo, de falta de renovación, ¿de acuerdo?, de las tarjetas permanentes, no porque no se cumplan los requisitos para acceder a esa tarjeta comunitaria permanente en el momento de la renovación, sino porque en ese momento extranjería revisa, hace, vamos a decir, una vista atrás, realiza una vista atrás de todo el tiempo de los últimos 5 años y puede en un momento dado advertir que 1 o 2 años antes esa persona dejó de cumplir los requisitos y ya no solo no te renuevan, sino que te extinguen la tarjeta con carácter retroactivo a aquel momento. Esto, que desde el punto de vista jurídico puede ser incluso discutible, pues es lo que está sucediendo y los abogados lo estamos viendo. Por lo tanto, es muy importante que tengáis en cuenta, y es muy importante saberlo desde el principio antes de solicitarlo, o si sois poseedores de una de estas tarjetas comunitarias permanentes, pues tened en cuenta que hay que intentar cumplir todos los requisitos de mantenimiento de esa residencia, es decir, naturalmente vivir con nuestro familiar, ciudadano español o comunitario, disponer de esos medios económicos, tener esa asistencia sanitaria, porque si desaparece alguno de esos requisitos de acceso a la tarjeta, nos estaremos exponiendo a la posibilidad de un procedimiento de extinción de esa tarjeta. Bueno, espero que me hayáis entendido, porque no es fácil de explicar, ¿de acuerdo? Son términos jurídicos que intento pues trasladarlos a, vamos a decir, unos conceptos más generales, pero para que veáis la importancia que tiene cuidar de vuestra tarjeta, no solamente en el momento de la solicitud y en el momento de la renovación, sino durante todo el proceso, sobre todo en estas tarjetas de régimen comunitario que son, vamos a decir, fáciles de obtener cuando eres familiar y cumple los requisitos, ¿de acuerdo?, con unos derechos muy amplios, pero que la normativa sí que nos exige que cumplamos los requisitos día a día para poder mantenerlas. Y no nos podemos descuidar, porque de la misma forma que hemos conseguido una tarjeta estupenda, sin apenas complicación,
la ley nos podría, vamos a decir, quitar, o la oficina de extranjería en la aplicación de la normativa nos podría quitar esta tarjeta de igual, con la misma facilidad. Bueno, sin más, me despido y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, estamos a vuestra disposición en parainmigrantes.info.